Buenas tardes, collaínos y collaínas. De nuevo con vosotros, La Voz en Radiamos Collado Mediano, RCM, vuestra radio, para haceros un programa especial de municipalismo, para hablar de nuestros asuntos y de nuestros problemas en la Sierra Noroeste de Madrid. Con nosotros hoy tenemos dos invitados muy especiales. Clara Ramos San Miguel. Buenas tardes, Clara. Hola, buenas tardes. Mucho gusto estar aquí. Diputada, muchas gracias por estar aquí a ti. Diputada de Más Madrid, de la Asamblea de Madrid, portavoz adjunta segunda del Grupo Parlamentario de Más Madrid, portavoz de la Comisión de Ciencias, Universidades e Innovación y perteneciente a la Comisión de Educación, Universidades y Mujer. Y doctora europea en Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. ¿No es así? Así es, correcto. Estupendo. Y también contamos con la presencia de Juan Valera Portas de Orduña. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Profesor titular del Departamento de Filología Italiana en la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Mesa Regional de Más Madrid. ¿No es así, Juan? Bien, pues bien. Vamos a hablar. Bueno, me olvidaba de nuestro querido colaborador, por supuesto, Diego. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, Juan. Muy buenas tardes. tardes. Politólogo y alma mater de RCM, de la radio de la Sierra Noroeste. Bien, pues vamos a hablar de educación, y de universidades. Y para empezar un poco, así, a cualquiera de los dos, ¿cuál es la situación actual de la educación pública en la Comunidad de Madrid y más concretamente en el tema de universidad? ¿Cómo está ahora mismo? ¿Cómo lo veis? Empieza tú, Clara, que lo tienes más fresco. Vale, bueno, pues a ver, el panorama general es un poco desolador. Los 25 años que llevamos teniendo el gobierno del PP realmente pues han impuesto un modelo que ha descuidado muchísimo a la universidad, bueno, a la educación en general y sobre todo a la universidad pública en este caso, ¿no? Entonces, sistemáticamente se está infrafinanciando a la universidad pública, se está haciendo una inversión también muy escasa en becas, y en general se le está dando poca importancia como herramienta de transmisión y de producción de conocimiento también hacia la sociedad. En el gobierno actual, compartido con Ciudadanos, de hecho la Consejería de Universidades depende de Ciudadanos, desgraciadamente lo que vemos es un poco una continuidad en este sentido. Más allá de algunas medidas cosméticas que quieran plantear, en realidad sigue siendo los principios rectores muy parecidos. Colaboración público-privada, aprobación express de universidades privadas, que luego quizás podemos comentar algo más de esto. Hay un desequilibrio muy, muy grande, ¿no?, entre las universidades privadas y las públicas. Bueno, ahora con la situación del COVID además habría hecho falta una inversión, un empuje especial que no está habiendo. Tampoco sigue sin resolver la cuestión de la deuda que viene ya de tantos años atrás de la Universidad Pública Madrileña, a la que el gobierno de la Comunidad de Madrid no paga lo que debe, y en general pues una visión muy, digamos, empresarial de la universidad y de introducción de una ideología de la búsqueda de recursos privados, del coaching. Y el gran proyecto que iba a tener la consejería, que era la ley de la sociedad del aprendizaje, esta especie de ley no solo de universidades, sino un poco de todo el entorno de la educación superior y su fusión con la empresa, los principios que la guían son un poco los mismos. De esto Juan también sabe, creo algo, que ha estado escuchando algunas reuniones de la consejería, pero vamos, un poco el planteamiento es continuista con el Partido Popular y aplicación del paradigma privado y maltrato a la universidad pública. Y en esta situación, la creación recientemente de una universidad privada, nueva universidad privada, pero no invirtiendo en la pública. ¿Cómo veis esto? Sí, bueno, lo cuento rápidamente. La legislatura anterior terminó con la aprobación prácticamente al final de 3 universidades privadas más, cuando Madrid es la región con más universidades privadas de todo el país y donde tiene el porcentaje prácticamente invertido respecto del resto del Estado, además que todos los indicadores de calidad muestran que estas universidades privadas no están produciendo ni a nivel de investigación, ni de publicaciones, ni de patentes, vaya, bajo ninguno de los criterios que uno pueda medir están produciendo calidad como si lo está haciendo la universidad pública, no es comparable. Y además de eso, ahora lo que acaban de hacer es aprobar una nueva Universidad Internacional de la Empresa, que así se llama, que han traído también en mitad de la pandemia, en un momento en el que obviamente pues no era la política más necesaria, con una tramitación por lectura única para acelerar
el proceso y, bueno, con unos informes pues muy negativos que dejaban ver que esta universidad tenía unas carencias muy graves, tanto a nivel de estructura del profesorado como de investigación, de estructuras de los propios edificios y en general, vamos, con unas carencias evidentes, ¿no? Entonces, bueno, entendemos que aquí hay como intereses seguramente económicos en juego, pero aquí no se están cumpliendo criterios mínimos de calidad para aprobar una universidad. Mientras tú estás diciendo que se han hecho estas nuevas universidades privadas, a mí lo que me gustaría saber es cómo ha empezado la universidad pública este año y en qué situación está ahora mismo a nivel de profesorado, a nivel de infraestructura. ¿Cómo está ahora mismo la universidad pública? Las diferentes universidades públicas que hay en la Comunidad de Madrid. Quizás Juan puede contar un poco, o por lo menos la situación en... Sí, en la estrategia que ha tenido la Comunidad de Madrid es la del estrangulamiento económico. O sea, el estrangulamiento, bueno, es una estrategia global. A mí luego me gustaría, si me dais un minutito, bueno, un minutito no, 5 minutitos, hacer un poquito de historia, porque es importante entender el proceso que se ha seguido en toda Europa o en todo el mundo y cómo se ha aterrizado ese proceso en la Comunidad de Madrid. Pero una de las estrategias fundamentales que ha tenido la Comunidad de Madrid desde que terminó el proceso de Bolonia es el del estrangulamiento económico. Es decir, se suponía, vendieron mentirosamente, que con el proceso de Bolonia, del cual luego sí me gustaría decir 2 palabras, porque igual los oyentes y las oyentes no saben exactamente en qué consistió eso. Después de ese proceso, se suponía que ese proceso iba acompañado de una inyección de fondos en la universidad para que ese proceso se llevara a cabo. Por supuesto, fue todo lo contrario. Bolonia no solo, sino a coste menos, porque empezaron los recortes. Y empezaron de manera brutal. No solamente por la crisis desde el año 10 en adelante, sino como una estrategia para que las universidades tuvieran, no les quedara otro remedio que ponerse en manos de empresas privadas que las financiaran. Esta es la estrategia clave. Es decir, hay 2, digamos, movimientos privatizadores. El que ha descrito Clara, ¿no? Es decir, crear universidades privadas puramente, pero luego hay otro que es muy interesante y es el de privatizar la universidad pública haciéndola funcionar como una empresa privada, es decir, obligando a los profesores, a los departamentos, a las facultades a buscar dinero en el ámbito privado y por lo tanto a responder a las necesidades de investigación y de docencia propias de las empresas privadas, de algunas empresas privadas, y no de la propia academia, o sea, no de las propias disciplinas, ¿no? Y entonces esto, claro, ha sido muy negativo. Por un lado, se ha producido una infrafinanciación y por otro lado ha provocado un sesgo en la investigación y en las enseñanzas hacia aquellas que pueden recaudar, entre comillas, más dinero. Evidentemente, la ciencia teórica, que es básica para que luego funcione la ciencia aplicada. Como dice un amigo mío que es profesor de matemáticas en Teleco, dice, se está descuidando la matemática teórica y se acabarán cayendo los puentes. Es decir, al final tienen unas consecuencias prácticas. Y, por supuesto, las ciencias sociales, que ayudan a una visión crítica de la sociedad, y las humanidades, quedan completamente, digamos, marginadas, ¿no? Porque no pueden recaudar fondos. Entonces, este proceso de estrangulamiento en la Comunidad de Madrid se ha llevado al máximo, hasta el punto que Clara antes ha hecho referencia a una cosa que los oyentes y las oyentes no saben probablemente, y es que el gobierno de Esperanza Aguirre firmó una serie de acuerdos con las universidades para hacer inversiones en los edificios, básicamente. Porque, bueno, muchas universidades, como la Complutense, tienen edificios históricos que son patrimonio de la comunidad y que hay que conservar. Bueno, una vez que hubo firmado esos acuerdos, firmados, sellados, los incumplió sistemáticamente. Y eso ha ido produciendo una deuda de la Comunidad de Madrid hacia las universidades que todavía, después de 8 años, sí, 7 u 8 años que se produjo la deuda, sigue sin pagarse del todo. Han sido condenados en todas las instancias los gobiernos de la Comunidad de Madrid, en todas.
y aún así sigue sin pagarlo, sin acatar esas sentencias. Y encima ahora lo quieren pagar haciéndolo pasar como que es una inyección de fondos nueva, y no, es simplemente que pagan lo que deben. Esto es una estrategia para deteriorar, bueno, como ha pasado en otros ámbitos, en la sanidad o en otros ámbitos, para deteriorar las instituciones públicas y ponerlas a los pies de los caballos de las empresas privadas. El estrangulamiento económico y, por supuesto, el estrangulamiento económico, que es una otra cosa muy grave, perdonad que estoy hablando demasiado. La tasa de reposición cero. La tasa de reposición cero hizo que durante un montón de años, toda la década de los años 10, no haya habido profesores nuevos en la universidad, nada más que profesores asociados, que son profesores que cobran 400, 500 euros, 600 euros y que son precarios, de manera que no se han podido atender las necesidades. Fijaos una cosa, el presupuesto de universidades de este año todavía no llega al presupuesto del año 2010 o 2011, que fue el último, de 1.000 millones. O sea, seguimos todavía sin recuperar las cantidades presupuestadas hace 10 años. Ha sido una década perdida, cuando todas las otras países, regiones de Europa han apostado en mayor o menor medida por sus universidades como modo de dinamización tanto social, cultural como económica de la sociedad. Aquí en Madrid no, aquí en Madrid ha sido estrangularlo para que ese nicho lo pudieran ocupar empresas privadas. Sí, mira, justo sobre un par de apuntes solamente muy breves a lo que ha comentado Juan. El otro día en la comisión de universidad tuvimos al presidente de la CRUMA y señalaba una de las cosas que señalaba era precisamente esta, ¿no? El problema del envejecimiento y del estrangulamiento que ha habido de la contratación de profesores. No es tanto que el número total haya bajado, sino, como decía Juan, que cada vez se rellena con figuras más precarias y cada vez se dificulta más el acceso, por otra parte, a la carrera docente, de tal manera que la media de edad de cada figura contractual ahora mismo es prácticamente 10 años mayor. O sea, que un profesor antes ayudante doctor tenía 32 años de media y ahora tiene 40. Entonces, se está como por una parte retrasando el acceso y, por cierto, no siempre cumpliendo los porcentajes obligatorios de profesorado funcionario que marca la ley, y por otra parte rellenando con estos falsos profesores asociados que muchas veces no son la figura original de un profesional de prestigio que colabora puntualmente con la universidad, sino que realmente son jóvenes investigadores cuya única manera de intentar prosperar es hacerse cargo de una docencia estructural con un claro fraude de ley y con unos salarios de pura miseria, que es que, o sea, tenemos que pensar que estamos teniendo profesores de universidad que cobran 300 euros o 500 euros y esto es una cosa completamente anómala, además de un profesorado tremendamente envejecido, que no sigue para nada la tónica de nuestro entorno. Y luego sobre lo que comentaba también Juan de la financiación, pues lo mismo nos decía el presidente de los rectores. Nos llegó a decir literalmente que era un milagro haber podido mantener el nivel de formación con los recortes en los últimos 10 años que habían tenido en cuanto a financiación. O sea, dijo literalmente, es un milagro haber mantenido el nivel de formación y estaba muy preocupado pues, porque esta situación podía tener efectos en el sistema universitario en los próximos años. Y es un poco lo que decía Juan. Aquí dicen o llaman financiación a lo que en realidad es simplemente cubrir una deuda que viene pendiente y que incluso hay parte que todavía está en los tribunales, así que no para de aumentar. Parece que ahora van a cerrar un acuerdo con la Complutense para cubrir parte, pero no está ni siquiera claro que eso pueda afectar a todo lo que está todavía pendiente. Sí, lo van a cerrar, pero no van a dejar que la universidad utilice ese dinero con plena autonomía. Sí, esas han marcado como con unos corsés muy estrictos, sí. Estamos viendo que la Universidad Pública en la Comunidad de Madrid, que ha sido referente europeo en formación y en calidad, está en una situación crítica. Y a la vez me pregunto, ¿el acceso de los madrileños y madrileñas a la universidad, cómo lo veis ahora? ¿Cómo están ante esta situación? El que pueda acceder, si es que pueden acceder, y los que acceden optan por la universidad pública o se van al extranjero, se van a otros sitios, otras comunidades. Bueno, digo solamente una cosa de las tasas, que supongo que también tú ibas a hablar de esto ahora, Juan. Esto también es una cosa que ha pasado en Madrid, que es una completa anomalía. Como supongo que sabéis, en mayo hubo un acuerdo que planteó el Ministerio de Universidades por el cual, digamos, que se iba a revertir la subida de precios públicos que había tenido lugar desde BERT. Bueno,
pues como se da 2 cursos de plazo para implementarla, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dicho que ellos van a mantener los precios públicos actuales, que son de los más altos que hay en España, y que hasta que no sea obligatorio, es decir, hasta el curso 2022-2023, ellos no van a reducir los precios públicos. Y además que esto es algo que ellos mismos dicen, que el consejero lo ha dicho literalmente muchas veces, que ellos consideran que no es una política adecuada la de bajar los precios públicos, que prefieren invertir en becas. Una inversión en becas que por otra parte es ridícula, como ahora también si queréis comento. Entonces, bueno, Madrid tiene los precios más altos en carreras con experimentalidad baja, los másteres habilitantes también más caros, casi 3 veces más caros que en el resto de España, y siendo esta situación así, pues el Gobierno dice que no va a bajar los precios. Y respecto de las becas, han subido un poco este año también con la ayuda del Fondo Estatal que han recibido, pero sigue siendo una calidad francamente, o sea, una cantidad francamente ridícula. Hasta ahora se invertían solamente 3 millones en becas socioeconómicas, que es una cantidad muy pequeña. Y con la situación del COVID, que ha afectado a muchas personas, que les puede generar una situación de dificultades económicas o de enfermedad, pues claramente la subida que han hecho tampoco es suficiente y seguimos estando prácticamente en una tercera parte de, por ejemplo, el presupuesto en becas que tiene la Comunidad Valenciana, siendo una comunidad que tiene un PIB casi de la mitad de lo que es Madrid, ¿no? Entonces, siendo la comunidad más rica de España, realmente hacen muy poco por garantizar el acceso a la universidad para las personas en situaciones menos pudientes, digamos, ¿no? Sí, Juan, ibas a apuntar algo también. Sí, el acceso a la universidad es otro. Sí, que el acceso, sí, bueno, iba a decir lo mismo que Clara sobre las tasas. El otro gran movimiento, ese movimiento fue estrangular financiación durante la crisis, y el otro gran movimiento fue pasar parte de la financiación de la universidad a las familias. Son las familias las que a través de las tasas están financiando a la universidad. Nos olvidamos, y muchos jóvenes que entran ahora en la universidad ya lo saben, pero ahora un máster está costando 3.700 o 3.800, lo han bajado un pelín, pero es que los másteres originales, o sea, el último grado de la carrera, el último curso de la carrera, bueno, como todos los demás, es que valían, hace 10 años o 12 años, valían 400, 300, 500 euros, una cantidad, bueno, más o menos asequible, y pasaron a ser los grados 1.600, que ahora ha bajado un poquito, y los másteres 3.200, 3.900. Yo lo digo siempre en broma, digo, cuando veo entrar a mis alumnos del máster de estudios medievales por clase, digo, os tengo que poner una alfombra roja. Cada uno de esos alumnos está pagando 3.200 euros por hacer un máster en estudios medievales. Son héroes. Les digo, es que sois héroes, vuestras familias y vosotros. Es una dificultad enorme para el acceso a la universidad. Como decía un amigo mío que vive en El Escorial, que es un profesional, o sea, tiene un alto cargo en Adif, en la empresa Adif. Dice, al final, cuando sus hijas terminaron la carrera, me dice, bueno, yo digo como mi padre, he conseguido dar una carrera a mis hijas. Bueno, pues eso está igual, está así. Volvemos a los años 60, 70, cuando las familias decían, he conseguido dar una carrera a mis hijas, o cogían a la más lista para que hiciera la carrera, a la más estudiosa, y el otro se ponía a trabajar. Bueno, claro. Pues muchas familias a lo largo de esta década han tenido que hacer eso otra vez. Han tenido que hacer eso. O sea, es tremendo también desde el punto de vista como más ideológico el planteamiento que ellos tienen, porque claro, como decía Juan, y de esto también hay datos, de hecho es una cosa como que yo siempre recalco mucho en las intervenciones, la Comunidad de Madrid es la comunidad que más carga a las familias con el coste de la educación superior, o sea que es en realidad la comunidad que más castiga, ¿no? a las familias y bueno, a los propios individuos. En cambio, el discurso que el PP continuamente está llevando es el de que ellos dan la libertad a todo el mundo, que solo quieren proteger a las familias, que el dinero está mejor en el bolsillo de cada uno porque lo que no hay que hacer en ningún caso es pagar impuestos, pero claro, con una inversión pública tan pequeña y una financiación de la universidad pública reducida a mínimos y una inversión en becas ridículas y unos precios públicos tan altos, en realidad lo que se hace es castigar precisamente y sacar el dinero, digamos, entre comillas, del bolsillo de la gente, que tiene que hacer unos desembolsos en muchas ocasiones pues realmente notables, pues como decía Juan, para que una persona pues, pueda acudir a un aula universitaria. Entonces, están por un lado todo el día con esta defensa del individuo y de las familias, pero luego en realidad lo que hacen es castigar tremendamente a las familias y a los individuos, y esto no hay que dejar de señalarlo. Diego.
Aparte de que esos impuestos que se reducen siempre van para las mismas personas, se les reducen a las mismas personas y en la misma cantidad, vamos, a los patrimonios más altos que tenemos en la Comunidad de Madrid. Qué curioso, ¿no? Claro, sí, porque si tú ves los impuestos que están bonificados en la Comunidad de Madrid, estaba buscando porque tenía aquí justo un dato que sacamos el otro día. Mira, sí, un segundo. En Madrid está bonificado al 100% el impuesto del patrimonio. Claro, eso solamente... a ver, un segundo, que tengo aquí el dato. Eso puede ser un regalo de hasta casi 750.000 euros, mientras que las rebajas, por ejemplo, que hacen en el IRPF al madrileño medio son 280 euros. Entonces, a los ricos les rebajan pues más de medio millón de euros y a las personas de la clase media, digamos, 280 euros. Entonces, efectivamente, tienen también una política fiscal, ¿no? Diseñada a medida de unos poquísimos privilegiados. Pero a mí me gustaría señalar una cosa importante. Esta estrategia de subir las tasas es también una estrategia ideológica, no solo económica. ¿Por qué? Porque incide en la mercantilización de la universidad. Es decir, se le dice al alumno, tú tienes que pagar un servicio y recibir a cambio de ese pago eso, el servicio, ¿no? Por lo tanto, tú más que un estudiante eres un cliente. Y el profesor, más que un profesor, es un dador de servicio. Eso pervierte radicalmente el sistema educativo, porque un alumno que entra en clase con mentalidad de cliente nunca va a aprender. De verdad, es que es así. Y un profesor que entra en clase con mentalidad de dar un servicio al alumno tampoco va a ser un buen profesor. Pervierte radicalmente la labor de profesor y alumno, que tiene que ser una labor, o profesor-alumno o profesor-alumna, que tiene que ser una labor no mercantil, una labor basada en la conexión intelectual y afectiva. Sin eso no se produce, no se puede, o sea, no es la misma relación la que se da entre profesores y profesoras y alumnos, la que se puede dar entre un dependiente y un funcionario. Esa es una perversión absoluta y radical, que bueno, se ha frenado en los últimos años, pero hubo unos años al principio, cuando subieron las tasas, que provocaban situaciones muy incómodas y situaciones bastante antididácticas y antipedagógicas en el propio funcionamiento de la universidad. Digo esto porque, bueno, son cosas de fuera, no tiene por qué saber, pero que es importante que se sepan, ¿no? Que no solamente es una cuestión de tipo económico, que también lo es y fundamentalmente lo sea, sino también es un modo de rediseñar toda la ideología de la educación, que no solo está pasando en superior, está también pasando en secundaria y en primaria, hacia la mercantilización de la educación. Y la mercantilización de la educación es una perversión radical en lo que es la propia educación. Sí, claro, no, absolutamente. O sea, que hay una cuestión ideológica también muy fuerte de no considerar, digamos, que la producción de saber o de conocimiento pueda ser un fin a proteger como un bien público, sino, bueno, pues las universidades, digamos, como puras escuelas de formación profesional para un empleo que cada vez es más precario, más flexible y más inmediato, ¿no? Esto es un tremendo error, o sea, no solo porque sea como una barbaridad respecto a los contenidos, ¿no? que se producen en la academia, sino porque es que también es más rentable desde un punto de vista puramente económico tener un sistema científico y académico, digamos, con independencia y con calidad, que tiene sus propios ritmos y sus propios tiempos. Por suerte, como tenemos todavía un sistema de educación y de salud pública que, aunque sea maltrecho, aguanta, es que no hay más que ver los datos. O sea, nos lo decía también el otro día el rector, en Madrid sigue teniendo algunos de los mejores hospitales públicos de toda España y 6 de cada 10 son hospitales universitarios. Claro, es que no es casualidad, es que es donde se está trabajando. Y si uno ve lo que os comentaba antes de los indicadores de las mejores universidades en los rankings, en España, 9 de las 10 mejores universidades españolas son públicas, y en un top 10 que hacen también medidos por 7 indicadores diferentes, o sea que en realidad hay 70 puestos, ¿no? Es un top 10 según 7 indicadores,
de estos 70 puestos solamente hay 2 universidades privadas. Entonces, es que a nivel, ya no solamente por preservar una herencia, ¿no? Cultural, académica, intelectual, que por supuesto, sino que incluso desde el puro punto de vista de transmisión de conocimiento y de transmisión al tejido, digamos, social y económico, es que es calidad y es rentabilidad. Entonces, es que, vamos, que es que no se sostiene bajo ninguno de los puntos de vista. Porque a veces se puede hacer como un poco esta contraposición, ¿no? De los eruditos o sea, Juan es filólogo, yo soy filósofa, ¿no? Pues claro, los eruditos quieren estar ahí en su nube, pero es que no es verdad. O sea, primero, independientemente de que eso sea un saber que merece ser preservado y que si no, seguramente a la larga lo que ocurra es que no haya ciudad o se caigan los puentes, además de eso, es que incluso a nivel de imbricación en el sistema económico, han hecho un informe también hace poco los consejos sociales de que cada euro que se invierte en el sistema universitario acaba volviendo al tejido económico y que al final, bueno, pues es que es el 2% del PIB. O sea, quiero decir que es que ya sea por la cantidad de empleo que produce, la formación de lo que luego va a ser fuerza de trabajo, que también va a funcionar el sistema económico. Es que bajo todos los puntos de vista, en fin, el ecosistema universitario es algo que hay que proteger. Sí, lo que estamos viendo ahora mismo es que, evidentemente, cada euro que no se está invirtiendo y el esfuerzo que, como bien habéis comentado antes, de estos últimos años de la docencia para sacar adelante una mínima calidad, está revirtiendo en el sistema económico de otros países, porque nuestros universitarios se van. Sí, ese es hilo también de esto, otro problema tremendo, sí. Acabamos de aprobar, está todavía pendiente del paso por el Senado, la ley CELA, la tan polémica ley CELA. No vamos a entrar en todos los bulos y todas las malas informaciones que se han estado dando últimamente con respecto a ella, pero dentro de la ley CELA, evidentemente, se habla de universidades. ¿Cómo la veis? ¿Cómo veis esta nueva ley de cara a solucionar o a solventar el problema de la universidad pública aquí en la Comunidad de Madrid? Bueno, la ley no se ocupa realmente de educación superior, ¿eh? Se ocupa sobre todo de secundaria y de... ¿Pero le afecta de alguna manera o no? Sí, bueno, le afecta en la medida en que hace bueno, en que regula la educación anterior. El que está haciendo movimientos para intentar cambiar, no la ley de universidad, pero sí algunos de los mecanismos legales que fundamentan la universidad, es el ministro Castells, hasta ahora sin mucho éxito. La verdad, ha hecho un par de propuestas de estatuto del PDI, de tasas. Bueno, el de tasas sí que lo ha conseguido sacar y ha sido un paso adelante que no podemos negarlo. El del estatuto del PDI tiene muchos problemas, todavía está muy en discusión, tiene muchos problemas porque incide en un elemento muy negativo en nuestra opinión, que es la desfuncionalización del profesorado, que es un tema fundamental de conflicto, de combate ideológico acerca de la universidad, y lo tiene, por ahora está parado, está bueno, en conversaciones, etc. En cuanto a la ley CELA, si quieres que dé mi opinión, aunque no sea estrictamente universitaria, yo creo, o sea, estamos en una posición un poco complicada, porque efectivamente lo que hace es que digamos, elimina algunos, ¿no? Esto es verdad. Y sobre todo quiero destacar uno que no se ha destacado y que me parece fundamental. Y es que cambia de nuevo, o sea, vuelve a la versión anterior de lo que es la gobernanza en los colegios y en los institutos. Antes de la ley Wert, los directores, el equipo directivo de los centros educativos, lo escogía el consejo escolar, por lo tanto, con una representación de padres y de profesores, ¿no? Aparte también con una representación municipal y de las administraciones. Había unas elecciones prácticamente y se escogían. La ley Wert cambia esto y le da muchísima más fuerza a la administración. De manera que los directores y directoras que salen de los centros acaban siendo como una correa de transmisión de la administración educativa. Y no recogen pues, los trabajos de las fuerzas democráticas ni los trabajos colectivos o los proyectos colectivos que pueda tener el equipo didáctico, el equipo educativo del centro. Esto fue un cambio terrible, porque los directores, además ya sabemos cómo somos en general las personas, pues se han acabado convirtiendo en una especie, no siempre, pero muchos de ellos, en una especie de dictadores de los centros que imponen dinámicas burocráticas absolutamente asfixiantes para los profesores. Esto lo cambia la ley CELA y es para mí lo más positivo,
que tiene la ley CELA. Más allá de las cortinas de humo a la que os referíais. Pero en el resto se queda corta. O sea, es un poco como lo mismo que quieren hacer con la ley Mordaza. En vez de derogar la ley Mordaza, van a cambiar sus aspectos más negativos. Y dices, hombre, pues aquí un poco parecido. En vez de derogar la ley Wert y hacer una ley realmente que impulse el sistema educativo español, sobre todo en lo que tiene que ver con los equipos didácticos, con las ratios, bajada de ratios, y con la formación del profesorado y con el estímulo a los equipos, o sea, que se formen equipos y proyectos didácticos, se queda muy corta en eso. ¿Qué pasa? Que si la criticas la ley, parece que les estás haciendo el juego a las cortinas de humo de la derecha, ¿no? Claro. Y bueno, es un paso adelante, hay que valorarlo como un paso adelante, pero un paso adelante, desde mi punto de vista, muy limitado Pero todavía. la importancia que tiene, porque yo recuerdo mi época universitaria, cuando di el paso de la educación, de la formación, de mi época al COU, y pasé a la universidad, yo me noté con carencias para enfrentarme a unos estudios superiores. La importancia que tiene una formación base buena para poder luego acceder a esos estudios superiores, para que luego desde el primer momento sea eficaz esa formación y no te encuentres con lagunas, con fracaso de los primeros años de universidad porque no has tenido anteriormente una información. No penséis que desde el punto de vista universitario es muy importante desarrollar una formación básica que aunque luego no vayas a estudiar a la universidad, pero que sí esté enfocada para luego acceder a estudios superiores. Sí, o sea, desde luego lo es. Lo que pasa que, claro, ahí tienes un meollo importante, que es que al final la educación en las etapas anteriores, que es educación obligatoria, pues claro, también tiene que priorizar sobre todo la extensión, digamos, y que todo el mundo o la mayoría de las personas puedan finalizarlas en las condiciones mejores, ¿no? Entonces, claro, digamos, cuanto más amplías el foco, quizás estás perdiendo en a lo mejor aumento de contenidos concretos o especialización, pero porque también te interesa que toda la población salga con unos contenidos, digamos, mínimos. Entonces ahí siempre tienes un poco como que jugar con las dos cosas. Esta ley creo que también es como sensible a eso, tiene algunas cosas también de, ¿no? Como de planificación curricular, pues para las personas que les cuesta más. O sea que si te metes también un poco luego en el mundo de la educación preuniversitaria, pues realmente ves que hay muchas dificultades y, o sea, alumnos o alumnas que realmente muchas veces no tienen el apoyo o los recursos pues para lograr superar prácticamente ni siquiera la educación obligatoria, ¿no? Entonces, claro, somos, creo, también de los países que más fracaso escolar arrastra, ¿no? En la titulación de la ESO. Entonces, es que son como problemas diferentes y que requieren soluciones diferentes. La propia educación pública está también, o sea, aquí el problema también es la segregación. En España tenemos un tremendo problema que se llama educación concertada, que es una especie de anomalía que en otros países ni se concibe, y el grado de segregación que impone es brutal. Claro, si tú concentras a toda la población más desfavorecida, a los niños con problemas a lo mejor de idioma, a todas personas que acaban de llegar, a lo mejor aquí no dominan ni siquiera el idioma, y todo eso lo concentras en unas aulas, claro, la dificultad para mantener una calidad educativa pues es muy alta. Y hay un artículo que sacó ahora no sé si el Diario o El País hace un par de años, con datos de cómo la educación concertada implica segregación, y realmente ves, y es que o sea, el gráfico es opuesto. En las zonas más ricas es donde más colegios concertados hay, y en las zonas más pobres donde menos. Y es que es directamente así. Y el tanto por ciento, o sea, no tengo ahora como el dato de memoria, pero que los porcentajes de alumnado que provienen de entornos socioeconómicos de menor renta se concentran y se agolpan en la educación pública, mientras que los de entornos más favorecidos se concentran en la privada o en la concertada. Claro, esto está dejando como las tareas, digamos, y los retos más difíciles a una educación pública que, de nuevo, está infrafinanciada y saturada de recursos, que no tiene estructuras, que hay colegios que se caen, que no tienen profesores suficientes, mientras que, por otro lado, hay una educación ya no privada, que a mí no me parece mal que la haya. El problema es cuando es una educación sostenida con fondos públicos que
Por otro lado, está cobrando cuotas que no son legales, que eso también es algo a lo que la ley creo que intenta poner freno, y eso me parece positivo, y que solamente sirven al final para unos sectores de población muy específicos y muy concretos y muy privilegiados en comparación con los otros. Y esto es el nivel de segregación que se introduce por el hecho de la existencia de una escuela concertada sostenida con fondos públicos, pues es algo que sí me parece muy grave del sistema educativo español. Es que Bueno, vamos, madrileño España, en concreto. sí, exactamente. El problema que tiene España, la escuela pública, la función fundamental que ha tenido que en otros países históricamente es la de permitir el ascensor social y producir una cohesión social. En su origen, en el siglo XIX, tendía también a la formación de unas élites, ¿no?, del Estado, pero luego a lo largo del siglo XX se convierte en una educación general que, como su nombre dice, es pública, es decir, para el mundo público y para una socialización colectiva. Yo lo digo provocatoriamente, siempre digo, la función de la escuela es librar a los niños de sus familias, porque los niños no tienen por qué padecer las taras ideológicas de sus padres. La escuela te tiene que servir para eso. ¿Qué pasa en España? Que por una evolución histórica, la desgraciada evolución histórica de nuestro país, básicamente por el franquismo, la escuela se convierte en un instrumento de combate ideológico. Y entonces no tiene la función de cohesión social, sino, como ha dicho Clara, de segregación. Y en la Comunidad de Madrid eso es especialmente acusado. En la Comunidad de Madrid, desde hace 20 años, se están llevando sistemáticamente a cabo estrategias de segregación educativa. La concertada es la más importante, pero también, por ejemplo, los centros bilingües, el bilingüismo en los centros públicos y bueno, la creación de centros gueto que mete ahí a los alumnos con más dificultades. Entonces, es una perversión absoluta de lo que es la escuela pública. La escuela pública tendría que estar encaminada a minimizar las desigualdades y, en cambio, está encaminada a hacerlas más acusadas las desigualdades y a crear dos vías de educación. Esto es un grave problema en la Comunidad de Madrid porque lleva a la falta de cohesión social. Al final se producen unas desigualdades sociales tan brutales. La Comunidad de Madrid es la tercera, me parece, de Europa en desigualdad social. Está a nivel de desigualdad social de países del este de Europa. Creo que es la segunda después de Hungría, la segunda región, sí, sí. Es una cosa espeluznante. Las diferencias de vida, de esperanza de vida, de aspiraciones económicas y vitales que hay entre zonas ricas de Madrid y zonas, podemos decir, empobrecidas de la Comunidad de Madrid es impresionante. Es una cosa muy, muy, muy acusada que todo este sistema ha ido fomentando. Y el problema más grave es que, por decirlo en lenguaje político, han conseguido la hegemonía ideológica sobre este tema. Y es un elemento dificilísimo de combatir, porque aunque la gente no lo quiera reconocer, en el fondo, mucha gente, digamos, entre comillas, si me permitís la expresión, de clase media, lleva a sus hijos a estos colegios básicamente para que no se mezclen, aunque incluso no te lo quieran reconocer. Y esto es un grave problema. Y la gente no se da cuenta que en realidad eso va en contra de sus propios intereses, porque crea una sociedad muy cruel. Una sociedad que en el momento en que sus hijos no lleguen a ese umbral, se pueden quedar en la marginación, por mucho que los hayan llevado a un colegio concertado. Y ahí tenemos una labor política y cultural, de lucha cultural muy, muy, muy complicada y va a ser lenta, pero hay que hacerla, es fundamental para cambiar la Comunidad de Madrid. Una educación que en principio que tendría que ser que eduque a los niños a través de valores y no a través de la competitividad más mercantil que otra cosa. Creo que estás diciendo, Juan. Sí, bueno, yo más que a través de valores diría a través de la ética, a través de la enseñanza de la ética, que se la quieren cargar. Que, por cierto, también la ley CELA. Que es una cosa absolutamente incomprensible. La ley CELA, que yo no entiendo nada, porque va en contra de lo que ha dicho. Ahora nos estamos riendo de Vox porque se ha contradicho en el programa con lo de la educación inclusiva. No sé si habéis visto esto, ¿no? Resulta que hay un programa del año 16
y del año 15 Vox estaba por el cierre de los colegios de educación especial. Pero es que con el PSOE pasa lo mismo con lo de la ética. El PSOE ha hecho declaraciones, Pedro Sánchez y los políticos del PSOE han hecho declaraciones en favor de la ética y de la filosofía en la escuela pública, y ahora se la cargan en cuarto de la ESO. Imaginemos Gabilondo, en fin, si es que, o sea, claro, es incomprensible. Pero es interesante, es importante lo que decía Juan antes, ¿no? Que también esto hemos debatido muchas veces sobre ello. La hegemonía, digamos, cultural que ha conseguido el neoliberalismo de la derecha en Madrid. O sea, antes de la pandemia, cuando podíamos hacer como debate así un poco más de fondo, era un tema al que le dedicamos alguna que otra sesión, que el problema no es solo, digamos, como de lo que cuando van a votar ya han tenido como toda una serie de asunciones respecto del modo de vivir, la gente que vota en Madrid, que ya les hacen caminarse directamente ahí, ¿no? Que tiene que ver pues con un desprestigio de los servicios públicos, con que se considere como algo de menor como estatus, ¿no? Si llevas a tu hijo a un colegio público. Pero es que esto afecta a todo, o sea, desde el tipo de urbanismo que hay, los modelos de las zonas residenciales para la nueva clase media, ¿no? Que son estas zonas totalmente aisladas, individualistas, con grandes avenidas, donde no hay parques, donde no hay lugares de encuentro. El desprestigio, digamos, constante, ¿no? De pagar impuestos. Bueno, o sea, es como una de las puntas de lanza de Ayuso, ¿no? De esto es el reino de la libertad y Pedro Sánchez nos quiere obligar a pagar impuestos y a sacar dinero a la gente. Entonces, como el desprestigio, ¿no? de una fiscalidad pues progresiva que ayuda a sostener un Estado social, o sea, que son todo cosas que han calado en el sentido común previo, ¿no? Que es una cuestión también cultural de una sociedad, pues eso, completamente individualista, que donde el Estado social, digamos, del bienestar, pues ha perdido toda su legitimidad, donde esa idea de ascensor social mediante servicios públicos ya no existe, a pesar de que, bueno, o sea, que esto es un simple hecho histórico que está en Piketty o en quien quiera para quien quiera leerlo. O sea, que la prosperidad y el avance de las sociedades avanzadas a partir de, vamos, en el último siglo o desde finales del XIX, pues ha tenido que ver con ser capaces de implementar básicamente dos cosas: una fiscalidad progresiva fuerte, con tributos brutales a las grandes fortunas, incluso países que ahora son liberales o conservadores, y por otra parte unos sistemas, servicios públicos de calidad en educación y sanidad, básicamente. Y sin esas dos cosas, ninguna de las naciones que hoy son económicamente relevantes, ni Alemania, ni Estados Unidos, ni Japón, o sea, ninguna de ellas, ni Francia, ninguna de ellas hubiera podido prosperar, digamos, como potencias, ¿no? Entonces, bueno, pues es que son cuestiones como ideológicas de calado muy profundo y que permean mucho en el sentido común cultural, digamos, de la gente, y ahí hay una batalla cultural e ideológica que dar. Y ahí, si me permitís, otra de las estrategias, hemos dicho varias estrategias que han utilizado en la Comunidad de Madrid para, digamos, doblegar a las universidades públicas y ponerlas al servicio de los poderes económicos más fuertes, ni siquiera de las pequeñas o medianas empresas o del tercer sector, no, de las grandes, de los bancos y de las grandes empresas tecnológicas y financieras. Habíamos hablado de la estrangulación económica, habíamos hablado de la privatización interna y hay otra estrategia que se ha utilizado, que la acaba de mencionar Clara, que es el desprestigio de lo público. O sea, han llevado a cabo una sistemática labor de desprestigio de las universidades públicas, con eso de los rankings y todas esas vainas, y unida incluso a una cosa muy de la alt-right americana, que es el desprestigio del pensamiento intelectual. Estos filósofos y politólogos y esta gente que se dedica a pensar y para qué sirve eso, ¿no? Entonces, ese desprestigio de la universidad es de una falta de... Bueno, aparte que la estrategia fundamental, o digamos todo lo que esto va unido, es por una radical deslealtad institucional de la Comunidad de Madrid hacia las universidades. O sea, la Comunidad de Madrid, que debería defender las universidades públicas, debería potenciarlas, debería promocionarlas, lleva 10 años o 15 años atacándolas sistemáticamente en todos los frentes. Tasas, profesorado, financiación e incluso desprestigio, provocando y permitiendo su propio desprestigio. Cuando yo le digo a la gente, por ejemplo, por poneros un ejemplo, que la Complutense, la Universidad Complutense, tiene un herbario del siglo XVIII, un fosario de fósiles del siglo XVII, cuadros
parangonables a los del Prado o de cualquier otro museo. Un patrimonio histórico que es absolutamente impresionante y que nadie conoce. Y que la Comunidad de Madrid, yo se lo decía a Sicilia, decía, hagan un plan para poner en valor, incluso turístico si quieren, el patrimonio histórico que tienen las universidades madrileñas. La Universidad de Alcalá es que ni os cuento. Todo eso la gente no lo conoce y las universidades están haciendo un esfuerzo económico muy grande para mantener ese patrimonio cultural e histórico que tiene. Al contrario, en vez de eso se ha llevado a cabo una sistemática. Yo os lo decía, me acuerdo de una tertulia en el año 13, cuando hicimos lo de la Uni en la calle, en el año 12, que me llevaron a una tertulia en un programa de la 4, creo que era, y entonces se pasaron todo el programa, 3 tíos a mi lado, de estos programas que se habla todo el mundo al mismo tiempo, poniendo a parir a la universidad. Y yo les decía, pero señores, ustedes que hablan de la marca España, o sea, atacar a la Universidad Complutense es como decir que la Alhambra de Granada es una puta mierda. Es igual, o sea, es un monumento histórico la Universidad Complutense, por poner el de mi universidad, no pueden atacarlo así. Bueno, fue muy gracioso porque al final los 3 tipos y tipas que estaban atacando a la universidad eran los 3 licenciados en la Universidad Complutense de Madrid. Que me eché una risa y les dije, los 3 de la Complutense. O sea, y sin embargo se ha llevado sistemáticamente esta política de desprestigio de la labor de las universidades, de su modo de organizarse, del ataque sistemático a la autonomía universitaria, un ataque a los profesores de la propia universidad, que efectivamente tienen muchos defectos y tienen muchos problemas, pero probablemente parecidos a los que tenga el colectivo de bomberos o el colectivo de economistas o el colectivo de políticos, como pasa en todas partes, los peores y regulares. Y sin embargo, esta yo creo que ha sido una estrategia consciente, la de desprestigiar la universidad pública y el pensamiento y el patrimonio que conlleva. Sí, a mí se me está planteando una cuestión, porque viendo los ataques a la ley CELA, la falta de valor quizás que esta misma ley tiene para desarrollar una buena formación de cara a estudios superiores y este desprestigio de la universidad. Y paralelamente en la Comunidad de Madrid se está dando y hablando mucho de potenciar la formación profesional. ¿Cuál es el objetivo entonces? Que la gente, las personas no vayan hagan estudios superiores, que se limiten a la formación profesional directamente, de una manera privada además, que solamente privilegiados accedan a esos estudios superiores en universidades privadas. Sí, porque además, o sea, yo no estoy... Vamos, respecto de, o sea, yo no estoy para nada, de hecho estoy como muy a favor de tener un sistema de FP potente y bien constituido, y es el modelo que hay en otros países como Alemania, que a mí, vamos, me parece bien. El problema, como dices, es que el modelo la manera en que eso lo hacen en Madrid, pues es lo mismo. Con una cantidad de centros privados terribles y con muchos problemas que además ha estado viendo por una falta de regulación también del asunto de las prácticas, donde muchas veces tenías alumnos de FP que tenían que estar haciendo prácticas de formación y que están trabajando en empresas, vamos, como trabajadores. Nosotros estuvimos reunidos con algunos profesionales y profesores del mundo de la FP y nos comentaban que había situaciones verdaderamente dramáticas, desreguladas y que la Comunidad de Madrid no está haciendo absolutamente nada por controlar. Entonces, sí, de nuevo, más que una universidad de élite, porque dices, bueno, por lo menos ojalá fuera una élite académica, es que tampoco, ni siquiera, ¿no? De élite privada. Eso es lo que élite privada, pero privada en el sentido de rebajar absolutamente los contenidos y adaptarlos también simplemente a una prolongación del mundo de la empresa. O sea, que ni siquiera pensemos que es como una educación exclusiva, digamos, porque tenga una calidad como a la que no se puede acceder. Para nada. Simplemente es la reducción de la universidad, pues eso, a una prolongación del mundo empresarial y a la formación en competencias y en destrezas y todo este asunto, ¿no? Que viene ya desde Bolonia, y un desprestigio sistemático, pues digamos, a la formación científica o teórica en sentido fuerte. El problema es que en la Comunidad de Madrid ni siquiera hay un plan. Decías, tiene como objetivo, no, es que no. O sea, es un poco, o sea, lo que llevamos viviendo desde hace 10 años en la Comunidad de Madrid a nivel de educación superior y de FP también, por ejemplo, es un auténtico
desparrame. O sea, el único objetivo que tenían es el que hemos dicho antes, el objetivo segregador. Una vez que han segregado, los estratos más, entre comillas, desfavorecidos de la educación, que les den por ahí. Bueno, la FP dual o todas estas cosas son cosas como que sobran porque, bueno, ya las empresas se ocuparán de formar a sus trabajadores precarios, ya ponemos en manos de las empresas, yo esto lo he oído, o sea, lo he oído, o sea, la formación universitaria el último año se lo he oído a dirigentes de la Comunidad de Madrid, de este gobierno. Bueno, en realidad era la que había antes, la directora general antes. Hacer que la formación universitaria se haga en las propias empresas, dirigida por las propias empresas. Esto es una concepción que ellos la tienen muy clara, o sea, ahí sí que tienen un proyecto claro, pero ni siquiera lo llevan a cabo en la Comunidad de Madrid. O sea, fijaos lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid en los últimos años. Torralba, el anterior director general de universidad, quería hacer esta ley, la LEMES, con estos mimbres ideológicos, ¿no? Poner las empresas al servicio del mercado, vamos a decirlo así, por decirlo de una manera llana, ¿no? No fue capaz. No fue capaz porque no fue capaz de resolver las contradicciones internas que tiene el sistema económico madrileño. El sistema económico madrileño es un sistema que depende de lo público, depende de las contratas y de los contratos públicos y que no necesita valor añadido. Lo que necesita son coleguitas políticos que te den los contratos. O sea, no necesita ni siquiera una formación de tipo especialístico en ciencia práctica, ¿no? Y en tecnología. Ni siquiera necesita eso. Y entonces no llegaron a ponerse de acuerdo. Las universidades privadas, por un lado, querían que la cosa fuera más libre, las universidades públicas no querían. Bueno, y al final, no sé si os acordáis del famoso episodio aquel en el que Cifuentes se equivocó a la hora de votar. Salió la enmienda a la totalidad que había presentado Eduardo Fernández Rubiño y al final no fueron capaces de sacar la ley, la famosa LEMES, ¿no? Intentaron imponer un modelo y ni siquiera entre ellos, y con la oposición evidentemente de la comunidad universitaria y de una parte sustancial del estudiantado, no fueron capaces de sacarla adelante. Ahora están intentando de nuevo sacar adelante la famosa ley del aprendizaje como una ideología muy marcada. Luego dicen que no son ideológicos. Vamos, es que son ideológicos a tope. Vamos a ver si son capaces de sacarla. Están trabajando mucho, están trabajando muchísimo para resolver esas contradicciones internas que tienen a nivel económico entre ellos, entre las élites económicas de la Comunidad de Madrid. Vamos a ver si son capaces de resolverlo. Si son capaces de resolverlo, Ciudadanos, Vox y PP se pondrán de acuerdo sin ningún problema y lo sacarán. Si no son capaces de resolverlo, no se pondrán de acuerdo entre ellos, porque unos son, digamos, favorables a un cierto tipo de empresariado, otros a otro cierto tipo, bueno, y ahí estallan las contradicciones entre ellos, ¿no? Pero esto que estoy diciendo tiene un paso previo que es muy importante y que quería desde el principio decirlo y se me está quedando un poco en el tintero, que creo que la gente debería ser muy consciente de esto. En general a la gente las cuestiones de universidad le interesan poco, por eso me ha sorprendido este programa y me ha gustado mucho que lo hayáis hecho, ¿no? A la gente las cuestiones de la universidad les parecen pues como una cosa, eso de eruditos o de, bueno, les queda un poco lejos, así como la primaria y la secundaria y la sanidad, etcétera, sí mueve un poco a la lucha social, la universidad la mueve mucho menos, sobre todo desde la derrota de Bolonia, ¿vale? Pero hay una cosa que es fundamental, y es que la universidad es un campo de batalla ideológico y económico fundamental en los últimos 20 años del capitalismo, o 30, o 40, porque en el capitalismo ahora, digamos, lo que se favorece, o sea, lo que necesita el capitalismo es lo que se llama la plusvalía relativa, es decir, el valor que producen los conocimientos. Y por lo tanto, el control sobre el conocimiento es absolutamente fundamental por parte de las élites. Y esto es lo que hace que la universidad sea un campo de batalla. Las élites se quieren apropiar de las universidades públicas para ponerlas a su servicio económico estricto.
estricto. Y además quieren sacar la investigación lo más posible de las universidades para ponerla en otros organismos, los ICREA, los INDEA, los no sé qué, que estén directamente en relación y financiados por las privadas, por las empresas privadas. Hay una lucha acerca de quién se apodera del conocimiento. En este momento muy dura en todo el mundo. Y en esa lucha, la lucha por la universidad y la lucha por una universidad pública e independiente es absolutamente fundamental. Perdonad que me haya enrollado mucho con esto, pero creo que es clave saberlo. Creo que es clave que la gente entienda que lo que pasa en la universidad es muy importante, no solo para la propia universidad, sino para toda la sociedad en este momento histórico en el que estamos viviendo. Una última pregunta. ¿Cuál es o qué proponéis vosotros desde Más Madrid para una solución para la universidad madrileña? Bueno, lo que proponemos desde Más Madrid es un poco, por una parte, de sentido común y por otra parte lo que pide la propia comunidad universitaria. Ante todo, solucionar el problema de la financiación y dejar de infrafinanciar sistemáticamente a la universidad madrileña. Por otra parte, hacer políticas decididas de garantizar el acceso a la universidad vía inversión en becas y vía, desde luego, reducción de precios públicos que están anómalamente altos. También una garantía de que las estructuras del personal docente e investigador pues no sean basadas en la precariedad y en el envejecimiento sistemático. Hay también luego otras cuestiones, ¿no? Pues, por ejemplo, a nivel de programas de investigación, pre y postdoctorales, la Comunidad de Madrid es tremendamente pobre, favorece mucho los doctorados industriales. ¿Por qué? Porque eso permite convenios de colaboración con empresas privadas, pero, por ejemplo, tampoco hay un programa, digamos, potente de becas de investigación para tanto pre como postdoctoral, ¿no? Entonces, una apuesta también en programas de investigación en la universidad. Y bueno, en general, una defensa de la universidad pública y no obligarla a tener que mendigar o buscar de maneras elaboradas financiación privada que, bueno, pues para que nos hagamos una idea, el MIT tiene un departamento entero solamente dedicado a eso. Las universidades públicas ya están sobrecargadas también con unos porcentajes de PAS, de personal de servicios y administración, muy bajo, como para tener que enfrentar la dificultad de encontrar financiación privada constantemente que nunca para, ¿no? Y en general, pues defender desde luego una educación superior de calidad y basada en la transferencia de conocimiento a la universidad y en la defensa de la calidad académica y docente. Sí, también una cosa importante, y es que es verdad, o sea, no vamos tampoco a negar que la universidad tiene problemas estructurales, ¿no? O sea, tendríamos que habernos remontado a la historia de nuestra universidad. O sea, nuestra universidad en los años 70, nos olvidamos muchas veces de dónde venimos. La universidad española en los años 70, apenas terminado el franquismo o en los últimos años del franquismo, no tenía nada que ver con las universidades del mundo, digamos, avanzado, ¿no? Con las universidades del mundo democrático. Estaban muy fuera de todos los niveles académicos y de todas las corrientes de pensamiento, salvo honrosísimas excepciones individuales casi. Era una universidad que no tenía nada que ver con los estándares mundiales. En 40 años, 50 años, se ha conseguido unir a esos niveles, pero aún así arrastramos problemas estructurales. Por ejemplo, nosotros creemos que habría que tomar medidas de coordinación entre las propias universidades, de colaboración, por ejemplo, a la hora de adquirir recursos, cosas que la Comunidad de Madrid eliminó, el programa Madroño, una serie de programas para conseguir fuentes de datos y de investigación, de revistas, etcétera, colectiva. Creemos que habría que hacer un mayor diálogo entre las universidades para hacer un mapa de titulaciones, para hacer titulaciones conjuntas, mayor colaboración no tanto público-privada como público-público, que es lo que falta. O sea, se nos está empujando a que colaboremos con empresas, cada uno a su bola, a su rollo, compitiendo entre nosotros, y en realidad nosotros lo que nos gustaría es lo contrario, fomentar dinámicas
que permitan la colaboración entre las propias universidades públicas y que realmente creen un espacio madrileño de educación superior donde las propias universidades trabajen conjuntamente entre ellas. No es la dinámica que lleva ahora la Comunidad de Madrid, ni siquiera la Unión Europea, que está fomentando la colaboración entre universidades de Madrid, Berlín, París y Estocolmo. Vale, sí, me parece muy bien. Pero no nos olvidemos que la primera función que tienen las universidades públicas está con su propio territorio. Las obligaciones de la universidad, si acaso las tiene, es con su propio territorio, y con quien tiene que colaborar son con las sociedades, con las organizaciones de la sociedad civil, con el tercer sector de la economía, con las partes más activas, más activistas, por decirlo así, de la sociedad. Y eso creemos que puede haber medidas que fomenten eso, siempre con el máximo respeto a la autonomía universitaria. Bien, pues Clara, Juan, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en el programa. Me ha gustado que dijeras que ha sorprendido que hablásemos de universidad. Sí, me ha gustado, me ha gustado. Creemos que es un tema muy importante y a modo de editorial, desde aquí RCM queremos lanzar un pequeño mensaje. Se habla mucho últimamente de libertad, lo tenemos en boca de todos, la palabra libertad. Lo que realmente creemos que nos hace libres es la educación. Lo que nos hace libres como personas y como sociedad es la formación en la educación a todos los niveles. No estudiemos ni nos formemos exclusivamente por tener mejores o peores trabajos. Formémonos por ser libres, por entender las cosas, para que otros luego no vengan a engañarnos, a contarnos cuentos, a contarnos milongas. La formación es fundamental. Y si me permitís una pequeña anécdota. Hace unos años en Bruselas cogí un tranvía y al preguntarle al conductor, con mis deficiencias lingüísticas, descubrí que el conductor de tranvía hablaba 6 idiomas y tenía 2 carreras. Ante mi sorpresa le pregunté, digo, bueno, ¿cómo es que estás trabajando? Yo pensando en problemas laborales, problemas... Dice, no, es que a mí me gusta estudiar porque sé más y me enriquece, pero me divierte mucho y me gusta y mi profesión es ser conductor de tranvía. Fuera de la anécdota, que sirva esta idea para lanzar el mensaje de que tenemos todos el derecho y la obligación de educarnos y de formarnos. Y esa educación ha de ser igual para todos y que todo el mundo tenga acceso a ella. Con lo cual, de aquí nuestro mensaje a la educación pública y a la formación pública y a la educación universitaria pública. No, terminado esta pequeña parrafada, muchas gracias, Clara. Muchas gracias, Juan. Gracias. Diego, ha sido un placer, como siempre, tenerte con igualmente, nosotros. Muchísimas gracias a los dos. Y a todos vosotros, oyentes. A todos vosotros, oyentes y sufridores de RCM, de la Sierra Noroeste de Madrid y parte del extranjero, gracias por escucharnos y hasta el próximo programa.